Vamos a hablar de uno de los milagros de Cristo. ¿Saben que los milagros de Cristo, los evangelistas, los que escribieron los evangelios, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, esos se llaman los sinópticos. Se llaman así porque son parecidos, esos tres evangelios. El evangelio de Juan no es sinóptico, porque es diferente. Aunque el último se contradice, lo que hace es cada uno, de acuerdo a su personalidad, el Espíritu Santo lo inspiró para contar la vida de Cristo. Ahora, mucho de eso que ellos escribieron fue memorizado. Era una tendencia en ese tiempo que las enseñanzas del maestro se memorizaran. Además, contaban con el Espíritu Santo que les guiaba para escribir cada palabra conforme a lo que Dios quería. Pero no todos los milagros que hizo Jesús lo cuentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Unos los cuentan Mateo, Marcos y Lucas, otros los cuenta Juan. Pero hay uno, y quizás hay alguno que otro más, tal vez la resurrección, sí, ese sí, pero hay uno que sí fijo lo cuentan los 4 evangelios. Eso este milagro es uno de los pocos milagros que han dado por los 4 evangelistas. Vamos a ver primero ¿qué pasó? Bueno, hay que buscar a ver si está en otra parte, no sé, porque estaba todo. Si no, vamos a buscar entonces en Mateo 14. Mateo 14. En el versículo 11 al 13. Dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, que estaban en la cabeza de Juan Bautista, y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Primero vamos a ver que Jesús se aparta a un lugar. ¿Cuándo es que se aparta? Bueno, cuando le dan la noticia de que Juan Bautista ha muerto. Entonces Jesús se aparta a un lugar. También eso lo hace cuando él empieza a tener conflicto con los líderes religiosos, como dice Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, nos dice así. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Jesús está hablando con los líderes religiosos: pero si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La Biblia dice que ya los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, estaba diciendo que él era igual a Dios. Y esa es la razón que por último le llegaron a crucificar. Entonces, se murió Juan el Bautista. Además, él empezó a tener ya conflicto con los líderes religiosos de ese tiempo. Además, fue un momento de reportes. Según el libro de Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fue un momento de dar reportes. Ellos habían ido a predicar, a sanar, a hacer la obra, regresan al de Jesús y le cuentan. Entonces dice el versículo 31: y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Okay?
Entonces fue cuando Juan el Bautista murió, cuando él empezó a tener conflicto con los líderes religiosos, cuando los discípulos vinieron y le dieron reportes a él de lo que ellos hicieron y enseñaron, y fue un tiempo para descansar, dice ahí el versículo 31, otra vez Marcos 6, 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjense qué trabajo tenía esta gente. Ahora, tenemos que cuidarnos del activismo. Antes de pensar en el activismo, recuerda aquello que nos contó un pastor, que decía: yo no descanso, y la razón que no descanso es porque el diablo no descansa, trabaja las 24 horas. Entonces el pastor dijo: usted no descansará, pero mi modelo no es el diablo, mi modelo es el Señor Jesucristo, y él sí descansó. Dios hasta mandó un día a la semana para que descansáramos. Amén. Nuestro modelo no es el diablo. Ahora, ¿qué es el activismo? Cuando nosotros pensamos que haciendo mucho es una muestra de fidelidad. Somos fieles por la gracia de Dios, y por eso debemos de ser fieles, porque ya lo somos por fe, no por lo que hagamos. Si hacemos mucho por culpa, hay gente que trabaja mucho por sentimientos de culpa, eso está mal. Hay muchos que trabajan mucho para ser perdonados, está erróneo, está equivocado, porque es solo la sangre de Cristo la que limpia todo pecado. ¿Recuerdan aquel juez? Llegó a ser un juez, pero ¿sabe este hombre qué hizo? En un lugar mató a una persona y se fue a otra ciudad donde nadie lo conociera y empezó a vivir una vida recta, tan recta que llegó a ser juez en ese lugar. Imagínense, él juzgaba, y un día que estaba en el tribunal juzgando y que iba a condenar a un asesino, él se bajó, se sentó donde estaba el asesino y dijo: yo también necesito ser juzgado, aunque yo cambié mi vida exteriormente, yo también maté a un hombre hace años. El hacer cosas no nos quita los pecados, es la sangre de Cristo la que limpia pecados. Si hacemos mucho por presión humana, no está bien. Si hacemos mucho y no descansamos, tampoco está bien. Pueden presionarnos a trabajar mucho y todo, pero cuando ya nosotros no tenemos, estamos quemados, estamos desgastados y ya no damos, a veces tenemos que descansar a la fuerza en una cama, a veces en un hospital. Si hacemos mucho y descuidamos nuestra relación con Dios, tampoco está bien. Si hacemos muchos para ser aceptos a Dios, no está bien. Recuerden que somos aceptos por Dios, no por lo que hacemos, sino por gracia, por fe. Somos aceptos en Cristo. Dios nos ama, no por lo que hagamos, sino porque le creamos, porque Él nos ama en Cristo. El mucho trabajo debe ser el fruto de nuestra relación con Dios y debe ser hecho en adoración, alabanza a Dios y no con orgullo. Si puedo servir y si puedo servir mucho al Señor, no debo ver a los demás como inferiores a mí o como esos infieles que no sirven como yo. Jesús se los llevó a trabajar, a descansar un poco. No tenían casi tiempo ni para comer, pero sucedió algo ahí. Vamos a ver, ahora vamos a la segunda cosa. ¿Cómo vio Jesús la multitud? Marcos capítulo 6, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Sorpresa, ¿verdad? Iban a descansar y cuando llegan está una gran multitud.
Entonces, ¿cómo vio Jesús esa multitud? Dice la Biblia en el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Así vio Jesús esa multitud. La multitud era grande y Él la vio con compasión. Así es como Dios quiere que veamos al mundo. No quiere que lo veamos como el fariseo. Señor, gracias porque no soy como ese adúltero, ni como ese ladrón. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero había un publicano por allá que no quería ni alzar la cabeza y le decía a Dios: sé propicio a mi pecador. Entonces tenemos que ver a la gente con compasión, porque usted sabe, hermanos, nosotros estamos en el Señor no por nuestro libre albedrío, es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que nos habilitó para que nosotros nos arrepintiéramos y creyéramos y llegáramos a ser nuevas criaturas. Es la gracia de Dios. Así que no tenemos de qué enorgullecernos, pero tenemos que darle la gloria a Dios, porque eso no viene de nosotros, eso es del Señor. También dice la Biblia en el Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así está la gente, son como ovejas sin pastor, están perdidos, y una oveja sin pastor está próxima a ser destruida. Las ovejas casi no ven, las ovejas son indefensas, tienen muchos enemigos, y Dios nos compara a nosotros los seres humanos como ovejas. Necesitamos un pastor, y Jesús tuvo compasión, sigue teniendo compasión por la gente que tal vez está hoy en la mañana y está sin pastor, sin el verdadero pastor que es Cristo, por la gente que está en el mundo sin pastor, sin Jesús que es el buen pastor. Así lo dio Jesús. Ahora, Él, a pesar de que era una multitud un poco curiosa e interesada, eso nos lo dice allá en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 2. Juan, capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esa multitud se dirige a buscarlo a Él, a ese lugar de retiro, donde Él va a descansar con los discípulos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Aunque era una multitud curiosa, era una multitud tal vez un poco interesada, y quién no va a estar interesado en estar sano y en recibir una sanidad completa. Jesús lo hacía. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Según Marcos 6:34, dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él a esta multitud les empezó a enseñar muchas cosas, pero también dice en Mateo capítulo 14, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que les enseñó y les sanó, les ayudó. Bueno, usted y yo somos bien imperfectos. Si usted no se ha dado cuenta, ahorita se va a dar cuenta, pero va a llegar el momento en que usted dice: pero qué egoísta soy yo, qué orgulloso soy yo, qué rencoroso soy yo, qué rebelde soy yo. Esas cosas, conforme uno va caminando con el Señor, uno va aprendiendo que sinceramente llega a la conclusión de Pablo: yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una pregunta. Juan capítulo 6, versículo 50. Estando esa multitud ahí, una vez que Jesús les enseñó, que sanó a todos, ya el sol se empezaba a poner anaranjado, rojo, ya se empezaba a esconder allá en las colinas,
Entonces Jesús tiene una pregunta para los discípulos. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quiere leer la respuesta? Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En realidad, eso fue un caos en ese día, porque si usted lee en los 4 evangelios, ese es un milagro. Los discípulos tuvieron una solución. Los discípulos llegaron donde Jesús y le dijeron: Señor, mire, es tarde, ya el sol se estaba ocultando, ya las montañas empezaban a crecer las sombras sobre ellos, son muchas las personas que están aquí, tienen hambre, despídelos, que vayan, porque 200 denarios de pan, que es casi el sueldo de un salario, casi el sueldo de una persona en un año, no alcanzaría para que diéramos de comer a todos esos. Ellos buscaron una solución calculadora. Aquí la solución es que ellos vayan y se compren lo que ellos necesitan. La respuesta de Felipe fue una respuesta sin fe. Pero ¿cómo respondemos usted y yo a preguntas como estas? ¿Por qué Jesús o para qué Jesús hizo esta pregunta? Juan capítulo 6, versículo 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Esa pregunta es una prueba. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Era una prueba. Entonces usted y yo hemos tenido muchas pruebas y no nos hemos dado cuenta. Ahora, si tenemos que hacer la obra, ¿de dónde compraremos para tantos nosotros? Inmediatamente nos ponemos a pensar en nuestra economía. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Es una respuesta calculadora como la de los discípulos? ¿Una respuesta sin fe como la de Felipe? ¿O una respuesta un poco positiva, pero al final la volamos siempre, como Andrés? Ahí en Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso es algo de fe, es algo positivo. Si hubiera quedado hasta ahí. Pero hace un término de contraste. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y en la lógica humana tiene razón. Si vemos nosotros 5 panes, seguro eran como 5 arepas ahí, 2 pececillos. ¿Qué va a hacer? Había en ese momento quizás 10,000, quizás 15,000 personas. Solo varones habían 5,000. Muchos de esos hombres tenían varias esposas y varios hijos. Entonces estamos hablando que quizás eran 10,000, 15,000 personas, quizás más. ¿Qué va a hacer? 5 arepas, 5 panecillos ahí y 2 pececillos para tanta gente. Esa es la respuesta de Andrés. ¿Y cuál es la respuesta suya y mía? Un mandato. Ya vimos la pregunta. Veamos el mandato que Jesús hace. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. Versículo 15 al 18. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Yo me imagino que esa pregunta de Jesús les hacía
que el cerebro le diera vuelta como un trompo y empezaron a buscar sus propias soluciones. Y esta es la solución que ellos tenían. Dice, y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ese es el mandato que Jesús les da. ¿Qué les parece? Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, ya la respuesta que Andrés había dicho ya era la respuesta de todos. Esto es lo único que tenemos. Y Jesús les dio una orden: denle ustedes de comer. ¿Qué hizo Jesús? Dice en el versículo 18, Él les dijo: traédmelos acá, esos 5 panes, esos 2 pececillos. Quizás la mamá le había preparado eso a ese muchacho, quizás lo tenía envuelto en una manta, era la merienda de ese día, tal vez el almuerzo. Ahí lo tuvo, estuvo cerca de Jesús. Tráigamelo acá. ¿Y qué pasa si Jesús nos da la misma orden a nosotros? Si nos hace la misma pregunta: ¿de dónde compraremos para tantos? ¿Y qué tal si Jesús nos dice: denle ustedes de comer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Entonces podemos ahí en Mateo capítulo 14, versículo 18, Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús hizo un milagro. Ese milagro de la alimentación de los 5,000. Recuerden que Jesús alimentó 2 multitudes, a 5,000 y en otra ocasión a 4,000. Cuando alimentó a los 5,000, eso lo narran los 4 evangelios. Eso es lo que hemos visto hoy. Ahora, nosotros, ustedes y yo, tenemos que empezar en esa pregunta y aplicarnos esa pregunta a nosotros. ¿De dónde compraremos para tantos? Hay que hacer una obra acá. Y si Jesús nos preguntara a nosotros: ¿de dónde compraremos para tantos? ¿En quién vamos a pensar? ¿Vamos a pensar en nuestro dinero? ¿En el dinero de la iglesia? ¿En lo que tenemos? Y si Jesús nos da un mandato: denle ustedes de comer. En cierta forma, ese mandato, de alguna manera, es nuestro, es para nosotros. Porque Jesús dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Una de esas pequeñitas cosas es ese mandato de ese momento, que fue a los discípulos, pero que en un sentido es un mandato siempre para la iglesia. Para la iglesia debe destacarse por dar, por ayudar al mundo, por servir, que el mundo vea que nosotros somos una luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz, una lámpara debajo de una caja. Así alumbra vuestra luz, decía Jesús a los discípulos, allá sentado en el monte, cuando dio el sermón del monte. Él les decía a los discípulos, que eran los que estaban más cerca, aunque había una multitud detrás de ellos, y estaba hablando a todos, Él les dijo: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no solo vuestras buenas palabras, sino vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. John Mueller, allá en Inglaterra o Escocia, él fue un hombre que empezó a leer la Biblia y empezó a estudiarla hasta que la Biblia lo motivaba a orar, y desarrolló una fe que empezó a recoger niños huérfanos y empezó a pedirle a Dios que le proveyera para esos huérfanos. Llegó el momento en que tuvo 700 huérfanos, los cuidaba. Llegó el momento en que tuvo 1000 huérfanos
Cuando se escribe el libro acerca de él, estamos hablando de eso más de 100 años, se llama, dice el libro, el hombre que le confió a Dios las necesidades de los huérfanos. Él no andaba en las iglesias pidiendo que le ayudaran para cuidar a esos huérfanos. No tiene malo hacer eso, pero él no quería hacerlo de esa forma. Él solo le pedía a Dios que Dios proveyera, y Dios les proveyó. Por eso la historia resume muy bien el hombre que le confió a Dios las necesidades de los huérfanos. Él le pedía a Dios, Dios le respondía. Pudo cuidar 1000 huérfanos. Las instalaciones hoy día existen. Cuando se escribió el libro decía que el ministerio continúa, obviamente ya murió hace muchos años, pero bajo las mismas normas existía hoy día todavía ese ministerio. Müller dijo, yo no ayudo a los huérfanos para ayudarlos a ellos. Yo ayudo a los huérfanos para que Dios sea glorificado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios debe ser glorificado. Y como Jesús les dice Pedro a Cornelio y a los que estaban reunidos en aquel día en que llamaron a Pedro, y cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Jesús andaba haciendo bienes, sanando, enseñando, alimentando. Él andaba haciendo bienes. Entonces los discípulos de él debemos de ser igual, debemos de hacer bienes. Cuando Pedro y Juan entraron al templo, ese templo tiene una puerta que se llama la Hermosa, y había un mendigo, y ese mendigo le pidió algo a ellos. Ellos fueron a la hora de la oración, Pedro y Juan, y Pedro se quedó viendo al mendigo, y él dijo, ya me va a dar algo. Entonces tendió la mano, esperando recibir algo de Pedro y Juan. Y Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Era un paralítico. Inmediatamente se le afirman los tobillos y el hombre no solo empieza a caminar, sino que a brincar y a alabar a Dios. ¿Qué impresión pudo haber dado eso? Se mete al templo gritando de la alegría y todo el mundo asustado. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Lo que tengo, te doy. Entonces, esta pregunta, que es una prueba, no debe ser mirarnos a nosotros, no debe ser que miremos nuestra escasez o nuestra abundancia si llegáramos a tener, no ver que no se puede, que es imposible, sino que tenemos que ver que la respuesta debe ser viéndolo a Jesús. Los discípulos eran como nosotros, tenían que aprender. Si usted ve a algún hermano en la iglesia y le ve defectos, no se extrañe. Somos así. Podríamos decir que los evangelios son los defectos de los discípulos corregidos por el Señor Jesús. No eran personas perfectas, eran personas muy imperfectas como usted y yo. Pero si Jesús se forma en nosotros, esa es la meta de Dios, esa es la perfección. Basta en el discípulo ser como su Señor. Esa es nuestra meta, ser como Jesús. Que nosotros entonces podamos ver a Jesús. Y entonces, si Jesús nos dice, denle ustedes de comer, ¿y qué les parece a ustedes, hermanos? Jesús dice en una parte en Lucas, cuando ustedes quieren invitar a alguien a comer, no invite gente rica, no invite a sus vecinos, no sea que después ellos le recompensen a usted, sino que inviten a los mancos, a los ciegos, a los paralíticos, a los pobres, y te será recompensado en la vida venidera.